noches a todos. Soy el doctor Arturo García, en nombre del Colegio Mexicano de Radiólogos Intervencionistas y Terapia Endovascular. Les doy la bienvenida a esta que es la segunda sesión de casos clínicos emitida por residentes de las diferentes sedes concurso de alta especialidad. La sesión pasada fue a cargo del Hospital Central Militar, con la participación del titular, el doctor Salvador Amezquita, y en esta ocasión es el turno del Hospital General con su titular, que es la doctora Guadalupe Guerrero, que ustedes la conocen como titular del curso y además presidenta del Colegio Mexicano, y como médico adjunto y también a cargo del curso de alta especialidad en el Hospital General, la doctora Rocío Enríquez, a quien le daré la palabra en unos minutitos como un primer bloque de esta sesión para que nos hable de la sede, como las características de pues una de las sedes más importantes de nuestro país, formadores de radiólogos intervencionistas, para posteriormente dar paso a sesión de casos clínicos o caso clínico en esta ocasión, emitida por los residentes del hospital. Como un plus, hicieron un quiz a través de la aplicación Jabot. Ahí está el PIN para que todavía en unos minutitos puedan descargar la aplicación y puedan ingresar con ese PIN y hacerlo más interactivo. Pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Rocío Enríquez para que nos platique sobre la sede del Hospital General en relación al curso de alta especialidad. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, no tengo la cámara porque ando en el celular y todavía me toca seguir corriendo hoy, pero muchas gracias pues por permitirnos participar. Hay algo que me gustaría comentar. Yo creo que en este momento con el caso clínico pues vamos a dar un poco de nuestra experiencia, y me gustaría mucho leer algo muy rápido que está en el libro del maestro en la parte de introducción, y dice así: un maestro que tuve, el doctor Armando Cordera Pastor, nos indicaba que era necesario proporcionar las fuentes de información y que no se valía decir yo creo o yo pienso. Y para enfatizarlo nos decía un plan jocoso: qué bueno que son creyentes o son pensantes, pero no son sapiens. Y que era muy necesario en todo caso decir mi experiencia es. Entonces, pensando en este caso clínico, pues es parte de nuestra experiencia del día a día, de lo que la radiología intervencionista nos permite hacer, proporcionar, digamos, procedimientos terapéuticos de mínima invasión para pues dar una mejoría orgánica al paciente. No sé si de tratamiento, pero podría ser paliativo. Entonces, eso es lo que nos permite hacer la radiología intervencionista. En nuestro hospital tenemos 6 residentes actualmente. A partir de ya sirve nuestra sala 2. Contamos con una sala de hemodinamia Philips, una sala en donde tenemos un arco en C, también Philips, y contamos con un área de ultrasonido en donde pues hacemos este tipo de procedimientos guiados ultrasonográficamente, y el quirófano híbrido, donde tratamos de hacer todos los procedimientos, digamos, multidisciplinarios con diferentes especialidades. En la actualidad, para ingresar a nuestra área, pues se requiere de realizar, de acuerdo a la normativa de la UNAM, pues el examen de psicométrico, el de conocimientos y pues la entrevista. Si alguien quiere rotar con nosotros, pues bueno, los esperamos para pues mostrar un poquito de lo que hacemos. Ya sabemos que no contamos con todos los servicios como quisiéramos, pero con lo que tenemos, pues como nos los enseñó el doctor Luis Ramos Méndez, que es nuestro maestro, pues tratamos de hacer lo mejor posible. Entonces, sí quería leer este pedacito de cómo se ve o cómo se vive en el Hospital General de México la radiología intervencionista. Entonces, le cedo la palabra a nuestros residentes. Ellos van a empezar entonces con el caso clínico. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Adelante, chicos, por favor. Gracias.
Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a la segunda sesión clínica de residentes de Radiología Intervencionista a cargo del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. Esta vez corresponde la participación de nuestra sede, el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Bueno, nuestro equipo de trabajo está formado por nuestra jefa de enseñanza, la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, la coordinadora del área de radiología intervencionista, la doctora Rocío Enríquez García, y como intervencionistas adscritos, el doctor Carlos Alberto Saldívar Rodea, doctora Daniela Maico Canaviri Flores, doctor Jorge Ramiro Pérez Pastrana, y en cuanto a residentes que estamos formándonos para la alta especialidad, se encuentra su servidora, la doctora Maricruz Céspedes Contreras, doctora Mariana Ledesma Acevedo, doctora Itzel Martínez Jiménez, doctor Luis Ángel Fernández Chávez, doctor José Raúl Sierra Zeitún y el doctor Julián Camilo Quiñones Fernández. Vamos a iniciar con el caso clínico. En cuanto a la ficha de identificación, tenemos que es un masculino de 30 años de edad, es originario y residente de Cuernavaca, Morelos. En cuanto a sus estudios, tiene estudios medios incompletos y se ha dedicado a múltiples oficios. Su estado civil es soltero y religión católica. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, cuenta con un padre con diagnóstico de hipertensión arterial. Su madre también es diagnosticada de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Dentro de los antecedentes no patológicos, se encuentra alimentación adecuada en calidad y cantidad, vivienda con materiales convencionales en una zona urbana, habitada por 5 personas y sin mascotas, baño y cambio de ropa diario, aseo dental una vez al día y esquema de inmunizaciones completo. Dentro de los antecedentes personales patológicos, se indaga en los infectocontagiosos, crónico-degenerativos, alérgicos, quirúrgicos, transfusionales y andrológicos. Estos dos fueron interrogados y negados. Lo único que llama la atención es el interrogatorio toxicológico. Él refiere el consumo de alcohol, marihuana y cocaína. Ya iniciando el padecimiento actual, él inicia el 30 de enero del año en curso con un dolor localizado en mesogastrio, intensidad 10 de 10, es súbito, no se irradia ni migra, está acompañado de malestar general, náusea y vómito en 2 ocasiones de contenido alimentario. El 31 de enero acude con médico facultativo por persistencia de la sintomatología, lo que dan tratamiento sintomático con leve mejoría. El día 8 de febrero se le practica un ultrasonido externo con reporte verbal de colelitiasis. El día 11 de febrero es programado para una colecistectomía laparoscópica sin complicaciones aparentes. Sin embargo, refieren haber dejado un drenaje en flanco derecho. 2 días posteriores a su egreso, el paciente presenta dolor abdominal difuso con una intensidad 6 de 10, acompañado de náuseas y vómito. Acude con médico facultativo, quien solicita un ultrasonido donde reportan una colección de tamaño no especificado. La vía biliar intrahepática, pues sin complicaciones ni anormalidades. Ingresa posteriormente para manejo conservador con sonda nasogástrica y no contamos con los laboratorios de inicio porque se tomaron de forma externa. Sin embargo, refieren haber disminuido la hemoglobina a 8 gramos decilitro, lo que amerita transfusión de 2 paquetes globulares y 2 plasmas frescos congelados. El día 26 de febrero se le realiza una CEPRE donde se identifica una lesión de la vía biliar, Strasberg por determinar, y en el drenaje referido en flanco derecho mencionan gasto hemático cuantificado en 1000 cc en 24 horas. Por ese motivo se decide su ingreso hospitalario, a lo que presenta signos vitales: una frecuencia cardíaca de 88, respiratoria de 22, una tensión arterial de 137/90 y saturando al 96%, con una temperatura de 37.1 grados centígrados. En cuanto a la exploración física, todo se encuentra aparentemente dentro de la normalidad. Sin embargo, lo único que llama la atención con él
es el tinte ictérico mucotegumentario. Muy bien, yo soy el doctor Luis Ángel Fernández, voy a dar seguimiento. Este día, 26 de febrero, se le solicitan unos laboratorios. Dentro de los hallazgos más importantes se encuentran una hemoglobina de 8 gramos sobre decilitro a expensas de un volumen corpuscular medio de 70 y una hemoglobina corpuscular media de 28. Esto significa por debajo de los parámetros normales. Otro hallazgo se encuentra alterado, son las bilirrubinas totales que se encuentran en 8.5 a expensas de las bilirrubinas directas en 5.8. Lo que llama la atención son las transaminasas, la albúmina y los tiempos de coagulación, los cuales se encuentran dentro de parámetros normales. Entonces, estamos frente a un paciente con un síndrome anémico en estudio de tipo microcítico hipocrómico, el cual puede ser por una deficiencia de hierro o un proceso hemorrágico no compensado. También estamos frente a un paciente con un patrón biliar obstructivo, en este caso sin falla hepática consistente. En este momento es donde, por los antecedentes quirúrgicos de nuestro paciente, los laboratorios que presentó, nos debemos hacer dos preguntas importantes. Y me gustaría que hiciéramos este ejercicio empezando con la primera pregunta. En este caso, ¿cuál es la complicación o cuáles son las complicaciones más comunes asociadas a las lesiones de la vía biliar? Damos un par de segundos para que contesten la pregunta. Posteriormente a cada pregunta se le va a hacer un análisis pequeño y seguiremos con la charla. Complicación más común asociada a lesión de vías biliares. Van a ser preguntas bastante fáciles, que estamos nosotros en bastante contacto con ellas, entonces no tomaremos bastante o más tiempo. Pues bueno, como se habrán dado cuenta los que ya contestaron, dentro de las complicaciones más comunes asociadas a la lesión de vía biliar está la estenosis de la vía biliar, que se puede clasificar en estenosis funcionales o no funcionales, las lesiones vasculares, principalmente la arterial, que sería la de mayor importancia, y las colangitis. Dentro de las colangitis, el tipo más común serían las recurrentes. Son colangitis que presenta el paciente por no haber una buena derivación de la vía biliar, una buena comunicación de la bilis, empiezan con cuadros recurrentes de colangitis. Ahora bien, ya sabiendo cuáles son las complicaciones más comunes, debemos de hacernos otra. ¿Cuál es la complicación grave, aguda, asociada a la lesión de vía biliar? Se va a abrir la pregunta, la podemos contestar. Es una complicación grave que pudiera poner en riesgo a nuestro paciente si no se controla de una manera adecuada. Son complicaciones de emergencia que necesitamos hacer algo en ese momento cuando identificamos que es de forma aguda. Muy bien, veo que algunos han contestado y pues bueno, la respuesta a esta pregunta es la hemorragia. ¿Cuál tipo de hemorragia? La hemorragia significativa. Por definición, significa que es una hemorragia que condiciona un estado hemodinámicamente inestable en nuestro paciente o que haya una disminución de 2 gramos sobre decilitro de la hemoglobina. También, aunque la colangitis es de gran importancia resolverla de forma temprana, no compromete a nuestro paciente de forma aguda. Y la estenosis sería el primer paso para condicionar a nuestro paciente a que presente colangitis. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la hemorragia significativa. Muy bien, seguimos con el caso. El día 5 de marzo se le solicita una resonancia magnética en nuestro hospital. Se las comparto para que pongamos atención en los hallazgos que va a mostrar.
Bueno, esta fue una resonancia magnética, la cual, como imágenes representativas, coloqué las secuencia líquido sensible, las secuencias T2, donde pues, se pueden evidenciar 4 hallazgos principales. El más evidente, el más común, el que seguramente todos identificaron, es la dilatación de la vía biliar intrahepática, tanto izquierda como derecha, así como irregularidad de sus márgenes. También se identifica una disminución abrupta del calibre del conducto hepático común, esto a menos de 2 centímetros de la confluencia de los hepáticos. Y también podemos identificar una zona de estasis o estasis de líquido biliar a nivel del tercio distal del colédoco. Antes de seguir con los hallazgos, me gustaría hacer esta pregunta. De acuerdo a la clasificación de Strasberg, ¿a qué tipo corresponde esta lesión? Recordemos que la clasificación de Strasberg es una clasificación que habla de una lesión a nivel del árbol biliar secundario a un procedimiento quirúrgico. Como bien pudieron darse cuenta en las respuestas, la clasificación corresponde a un Strasberg E2. Esto significa que la lesión o segmentación de la vía biliar se encuentra a nivel del hepático común y el punto importante para definirlo es que está a menos de 2 centímetros de la confluencia. Seguimos con la resonancia magnética y los hallazgos que se encontraron. En estos cortes coronales también podemos identificar a nivel parasagital derecho, a nivel de la lesión del hepático común, se observa esta colección, la que está representada dirigida con la flecha roja, la cual llama la atención su heterogeneidad. Ese componente en su interior, esas imágenes nodulares de baja intensidad que probablemente estén hablando de un componente hemático. Y en la imagen, en su plano sagital, identificamos esa misma colección muy adyacente o muy cerca del sitio de lesión de la vía biliar. También se identifica líquido laminar retrohepático, el cual está representado con la primera flecha verde, y también líquido laminar a nivel del lecho vesicular. La flecha amarilla representa otra colección, la cual se encuentra más posterior y medial a la colección ya identificada en el primer plano. Y en este momento, y después de haber clasificado la vía biliar e identificado las colecciones, se sugiere una derivación de la misma. Antes de mostrar las imágenes, debemos de tomar un punto muy importante, que es debemos tomar el tiempo necesario para analizar y entender los estudios de forma integral para poder determinar el origen de una lesión y sus complicaciones, con la idea de definir de forma temprana las probables opciones de tratamiento. Posteriormente a la visualización de la resonancia magnética se sugiere la derivación biliar. Les muestro el video de la derivación. Esta se realizó el 11 de marzo del 2021. Y aquí la muestro. En esta derivación se colocó un catéter multipropósito 8.5 French con un acceso derecho, colocando el extremo distal lo más cercano al sitio de la lesión de la vía biliar, como lo vemos representado con la imagen de color rojo. ¿Qué hallazgos encontramos en la colangiografía? Fuga de medio de contraste que condiciona una colección subhepática, que ya la veíamos en la resonancia magnética, en la primera imagen superior derecha. También identificamos otra colección en el receso inferior a la zona de lesión del hepático común, que también se alcanzaba a visualizar en la resonancia magnética, y defectos de llenado intraluminales o intraductales en relación a un componente hemático dentro de la vía biliar.
Aquí podemos ver la representación de la localización de este catéter respecto a la resonancia magnética realizada. En este momento, y después de haber realizado la derivación, podemos observar que presenta un gasto biliomático. Seguimos con la dinámica. En la aplicación Kahoot me podrían ayudar a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de drenaje se realizó en el paciente? Muy bien. Como pudieron darse cuenta en las respuestas, el tipo de drenaje es un drenaje externo que por definición es la colocación percutánea de un catéter en la vía biliar con la idea de drenar la bilis hacia el exterior, siempre y cuando haya imposibilidad de franquear el proceso obstructivo. Por eso se deja en las ramas más periféricas sin intentar o sin dejar el extremo distal a nivel endoluminal o adentro de un asa intestinal. La idea de colocar un catéter de derivación, aparte de intentar disminuir la elevación de las bilirrubinas, en este caso fue la de ferulizar la parte del conducto hepático común donde se encontraba la fuga y así poder secarla y poder condicionar un proceso fibroso y evitar las fugas consecuentes. En el control del 14 de marzo, ya no se identifica fuga del medio de contraste, hay menor cantidad de defectos de llenado dentro de los conductos y ya no se identifica la colección que se encontraba por debajo o en el receso inferior a la zona de lesión biliar. Por lo tanto, el 16 de marzo se da de alta a nuestro paciente por presentar gasto biliar de 2 días consecutivos y evidenciando niveles de bilirrubinas totales por debajo de lo que ya había presentado al inicio del cuadro. Y no es hasta el 23 de marzo que reingresa por la mañana por presentar un gasto hemático en el catéter de derivación. Por lo tanto, ese 23 de marzo por la mañana se le realiza un control, una colangiografía y se las muestro. Claramente en la colangiografía ya no observamos dilatación de la vía biliar ni colecciones, ni colección inferior en la zona de lesión, no hay fuga del medio de contraste a nivel del lecho y lo único que alcanzamos a distinguir es discretamente la tracción del catéter de derivación. Y coloco las imágenes comparativas claves donde identificamos la adecuada colocación del catéter de derivación del día 14 de marzo en comparación con el control realizado el 23 de marzo, donde claramente se identifica la tracción del catéter teniendo como referencia las grapas. Entonces, si vemos la colangiografía del 14 de marzo, están al mismo nivel tanto el extremo distal del catéter como las grapas. El 23 de marzo se alcanza a distinguir discretamente más alto. Después de este control y donde aparentemente la terapéutica había o estaba sirviendo, nos llama la atención la intermitencia del gasto hemático. Por lo tanto, se sospechó que el paciente se movía o traccionaba el catéter. Recordemos que el paciente tiene antecedentes de alcoholismo y toxicomanías, por lo tanto no se nos hizo tan descabellado el hecho de que pudiera traccionar el catéter de la derivación como tal, ¿no? El 23 de marzo por la noche presenta gasto hemático importante, se le toman unos laboratorios y vemos una disminución considerable de la hemoglobina hasta 8 gramos sobre decilitro. Por lo tanto, con estos antecedentes me gustaría que contestáramos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa principal de hemorragia secundaria a la colocación de un catéter de drenaje biliar de forma percutánea?
hay que tener en cuenta las que más hemos tenido en nuestros servicios, que seguramente tanto con la literatura como en nuestra experiencia es lo que es el resultado de esta pregunta. Aquí podemos ver las principales complicaciones de los drenajes biliares. Podemos encontrar la hemorragia significativa, que es la hemorragia que a nosotros nos llama la atención, que por definición ya habíamos dicho que es una hemorragia que condiciona inestabilidad hemodinámica o la disminución de la hemoglobina más de 2 gramos sobre decilitro, pero también hay otras complicaciones como es la colangitis, colecistitis, pancreatitis, abscesos, sepsis, hemorragias no significativas y obstrucciones. Que por orden de presentación encontramos las complicaciones menores que están en este cuadro en primer lugar, como es la intolerancia o el malestar de tener el catéter en la pared abdominal, la obstrucción del catéter, la movilización del mismo, la hemorragia no significativa, la salida inadvertida, y las complicaciones mayores se van a encontrar en un número de presentación mucho más bajo, pero aunque sea más bajo, es de gran importancia. Que se pone bien nervioso exponiendo, seguro. Ahora bien, ¿cuáles son las causas las cuales, o las causas principales de hemorragia al colocar el catéter de drenaje? Esa causa o la causa principal son las fenestras a nivel del parénquima hepático, ya sea por tracción o descompresión de abscesos. Normalmente las fenestras y el catéter ejercen una presión negativa directamente en el parénquima, lo que favorece una lesión vascular y que se perpetúe el sangrado. Entonces, una de las complicaciones, una de las razones por las cuales sangra un catéter es normalmente porque sale de las fenestras y puedan quedar en contacto con el parénquima hepático. Recordemos, el 23 de marzo por la noche presentó un gasto hemático importante, el cual disminuyó la hemoglobina hasta 8 gramos sobre decilitro. Por lo tanto, un día después se le realiza otro control y es el que les voy a mostrar a continuación. En esta colangiografía transcatéter se documenta la fuga del medio de contraste otra vez hacia el lecho vesicular y de nuevo con la formación de la colección inferior a la zona de lesión del hepático común. Repetimos el video. Entonces la diferencia entre una colangio y la otra es de un día. Una se veía completamente normal, sin fugas, sin colecciones en los recesos, y en esta, un día después, podemos identificar la dilatación discreta de la vía, la fuga del medio y la nueva formación, o de nuevo la formación del receso inferior a la lesión biliar. Aquí podemos ver las imágenes claves de las colangiografías, la del 23, donde no se documenta fuga ni acumulación de medio de contraste en ningún receso, y la colangiografía del día 24, donde ya se identifica claramente fuga del medio, acumulación en la parte inferior de la zona de la lesión, por debajo del hepático común, pero llamaba demasiado la atención la intermitencia de la presencia del gasto hemático a través del catéter. Mostramos la imagen del gasto que presentaba nuestro paciente. En este momento, y por las bajas de hemoglobina considerables y en tan poco tiempo, se consideró realizar una tomografía contrastada para hacer una adecuada valoración. Aquí se las muestro. Un corte coronal. Y bueno, aquí coloco la imagen clave en este corte coronal, donde llama la atención que el catéter se encuentra retraído, se encuentra ondulado, fuera de la zona donde originalmente se colocó, pero bueno, se identifica también la arteria hepática propia, la arteria hepática izquierda, la arteria hepática derecha, de la cual depende una imagen nodular de alta densidad, secundario al paso del medio de contraste.
hacia el hallazgo de un pseudoaneurisma, el cual presenta unas dimensiones de 2.8, 1.7 y 1.6 centímetros en sus ejes mayores y un cuello aparente de 7.8 milímetros. Por lo tanto, después de este hallazgo, se programa una angiografía diagnóstica y terapéutica, la cual se las muestro. Se realiza esta angiografía el día 23. Ahorita corre. Se realiza una angiografía selectiva con un catéter Cobra de 5 French, cateterizando la arteria hepática derecha, identificando el aneurisma de gran tamaño. Volvemos a verlo. En un segundo tiempo, o después de haber diagnosticado el pseudoneurisma, se avanza el catéter Cobra hasta el cuello del aneurisma, administrando suavemente el medio de contraste, logrando pacificarlo por completo, excluyendo la vasculatura pre- y posaneurismática. Entonces hacemos una cateterización supraselectiva a nivel del aneurisma, con la intención de limitar la probable embolización no deseada, entrando directamente al aneurisma. ¿Cómo se embolizó este aneurisma? Se utilizó un coil tornado y pasta de gel foam. ¿Cuál era la idea de utilizar pasta de gel foam? Era la de estabilizar el coil y evitar que pudiera salirse a través del cuello, que como nos dimos cuenta era pues significativo, de 7.8 milímetros. Entonces esta pasta favorecía que el coil quedara dentro del aneurisma sin problema. Y entonces, esta es una muy buena pregunta. ¿Cómo hubieran resuelto ustedes este pseudoneurisma? Hay varias opciones en la aplicación Kahoot. Como pueden ver, todas las respuestas son correctas. Nuestro hospital creo que tiene como principio, todo depende del material, el equipo con el que se cuente y el conocimiento tras procedimiento y la visión de las probables complicaciones que pudiéramos presentar. Entonces, cualquiera de las respuestas que ustedes hubieran puesto hubiera sido la correcta. Ahora bien, les presentamos esta diapositiva para mostrar de forma comparativa la angiografía diagnóstica documentando el pseudoneurisma en la primera imagen y en la segunda imagen la cateterización supraselectiva del pseudoneurisma con la colocación del coil y pasta de gel foam, documentando en esta imagen la exclusión completa del pseudoneurisma. Debemos de tener presente que del 30 al 40% de los pacientes con lesiones de vía biliar tienen una lesión en la rama derecha de la arteria hepática. ¿Y esto por qué? Porque la vía biliar normalmente está localizada anterolateralmente a la hepática propia, como lo podemos, bueno, le hicimos un diagrama sobre nuestra angiografía. Normalmente está anterolateralmente a la hepática propia y a la bifurcación de la arteria hepática, localizándose justamente sobre el inicio de la arteria hepática derecha. Entonces, toda manipulación de la vía biliar pudiera condicionar, en dado caso, una lesión y específicamente hacia la rama derecha de la arteria hepática. Ese mismo día que hicimos la angiografía y la embolización, el día 23, se le realiza también una con la angiografía de control y les muestro la imagen clave donde vemos la vía biliar menoseptásica, sin irregularidades, con una adecuada colocación del catéter de derivación con el extremo distal hacia la porción o el receso más adyacente a la lesión, que desde un principio fue conocida, y vemos el material embolizante, el coil. El 28 de abril se le realiza un control tomográfico y aquí se los muestro.
en el corte coronal. En esta diapositiva coloco las imágenes claves, recordando la primera imagen es como cuando se diagnosticó, cuando vimos el pseudoaneurisma el día 23 de abril, y la segunda imagen es la tomografía, donde se ve la exclusión del aneurisma, el material embolizante y la adecuada colocación del catéter a nivel del lecho vesicular. El 12 de mayo, hasta el 12 de mayo el paciente había presentado una buena clínica, mejoría en los niveles de hemoglobina, las bilirrubinas empezaron a bajar y se le realiza un control fluoroscópico donde podemos evidenciar que ya no hay dilatación de la vía biliar, no hay procesos inflamatorios reactivos que condicionaran esa morfología como irregular de la vía, no hay paso de medio de contraste hacia alguna zona que no debiera. El punto importante aquí es que aunque sí pasó el medio de contraste hacia el tercio distal del colédoco, nunca pasó a duodeno. Por lo tanto, el servicio de cirugía propone realizarle una hepatoyeyuno anastomosis en Yedderrup, la cual se le realiza el 7 de junio. Refiere las notas de evolución, que evoluciona de una manera adecuada, el procedimiento quirúrgico no tiene ninguna complicación. Por lo tanto, el 30 de junio se realiza un control poshepatoyeyuno anastomosis. Recordando que el paciente está sintomático, las bilirrubinas están dentro de parámetros normales, la hemoglobina ha bajado, la hemoglobina se mantiene en 10, las bilirrubinas han bajado, y se decide el retiro del catéter. Les muestro el control. ¿Cómo estuvieron? Bien, no, es que los espanté porque después estaban de esperando las dos, Marquito. Y les dije, ahorita no te voy a atender porque... Hay un adecuado de paso de medio de contraste a nivel del intestino. Sí, me reciben con singular no evidenciamos fugas, ayer también ni dilataciones, ni irregularidades de la vía. Hasta este momento seguimos como servicio interconsultante, con cita a nuestro paciente dentro de los 3 meses posteriores al último control. Ya le toca, de hecho supongo que no debe tardar en regresar, y quedamos pendientes si hubiera alguna complicación tardía. Ahora bien, para hacer un adecuado análisis de los casos a los cuales nos estamos enfrentando, debemos de tener unos conceptos básicos bien comprendidos para poderlos aplicar, y en este caso, haciendo del conocimiento una herramienta que nos ayude a resolver múltiples escenarios. ¿Cuáles son estos conceptos que debemos tener bien presentes? La anatomía hepática, biliar y vascular, la imagen seccional, complicaciones quirúrgicas de la vía biliar, procedimientos viscerales y endovasculares de radiología intervencionista. Ahora bien, para entender la anatomía hepática se debe tener clara la segmentación anatómica y funcional. Y para esto hemos tenido antecedentes históricos bastante interesantes que condicionan la formación de integración del conocimiento. Y estos aspectos históricos se los platico aquí rapidísimo. En 1916, un doctor con apellido Bertas extirpa un fragmento de hígado para tratar un desgarro. En 1888 se documenta la primera resección hepática programada, en este caso era una lobectomía izquierda parcial. En 1889 se realiza la primera lobectomía hepática izquierda. 2 años después se documenta la lobectomía hepática derecha. En 1952, Lortat y Jacob realizan la primera resección anatómica hepática por un cáncer. Y es en este momento, aproximadamente en los 1950, que surgen las primeras descripciones. Primero anatómicas y después anátomo-funcionales. ¿Cuál fue la primera o de las primeras descripciones funcionales? Fue la dada por Skandalakis y colaboradores, la cual decía que las proyecciones de las venas hepáticas dividían el hígado en 4 secciones: una sección posterior, una sección anterior, una medial y una lateral. El punto importante aquí es que desarrollaron esta descripción con fines quirúrgicos, es decir,
con solo el fin de hacer una resección hepática, no con fines endovasculares o con la identificación o tratamiento de alguna lesión a nivel de la vía biliar. Por lo tanto, es cuando en 1957 Wignaud diseña una segmentación anatomofuncional de 8 segmentos, la cual está delimitado también por la distribución de las venas suprahepáticas, que también da una porción posterior, anterior, media y lateral, y unos segmentos superiores y unos inferiores, la cual está delimitada por la vena porta. Y esto está dado con evidencia. Y esta evidencia significa que cada segmento tiene un flujo vascular y drenaje biliar independiente. ¿Qué significa esto? Es posible eliminar uno o más segmentos sin interrumpir el flujo sanguíneo ni biliar de los segmentos restantes. ¿En qué se traduce al radiólogo intervencionista? Conocer esto y de esta forma, porque conociendo la localización por segmento de alguna lesión de la vía biliar, podríamos planear el mejor abordaje para lograr mejoras más óptimas. Como por ejemplo, si nosotros identificáramos que a nivel de la vía biliar o el tercio proximal de la vía biliar izquierda hay una lesión que condicionara obstrucción, tendríamos que saber que los segmentos comprometidos son los segmentos 2, 3 y 4, aunque el 4 anatómicamente pertenezca al lóbulo hepático derecho, vascularmente y de drenaje corresponde al izquierdo. Sabiendo esto, podríamos tener en consideración realizar una derivación lo más cercano a la zona de lesión para poder drenar los segmentos 2, 3 y 4. Conociendo también la localización por segmentos de alguna tumoración, nos ayudaría a identificar la arteria que debemos de embolizar, los segmentos sacrificables y también evitar las embolizaciones no deseadas. Como por ejemplo, nosotros tuviéramos una lesión o una tumoración en el segmento 8 que está irrigado por una rama anterior de la rama derecha, que también irriga al segmento 5, si no tenemos cuidado con la embolización y tenemos un reflujo o una embolización no deseada, podremos pensar o podremos sacrificar, si fuera nuestra decisión, el segmento 5 o viceversa. Entonces, teniendo el conocimiento de la localización por segmentos, nos ayudaría mucho más a identificar lesiones y a poderlas tratar. ¿Y esto por qué? Si recordamos, la teoría portal habla de una arteria, un conducto biliar y una vena que siguen el mismo trayecto. Esto, es decir, hay referencias que nos pudieran orientar durante los procedimientos intervencionistas, ya sean vasculares o de vía biliar, donde nos localizamos. Y estas referencias son las siguientes. Hablando de la anatomía biliar y recordando que por componente o por la tríada portal, si vemos que la vía biliar lleva el mismo trayecto, podemos identificar que el conducto posterior derecho se encuentra más horizontal y que va a drenar o irrigar los segmentos 6 y 7, así como el conducto anterior derecho tiende a ser más vertical y drenar e irrigar los segmentos 5 y 8, y normalmente son más cortos y menos periféricos. El conducto hepático izquierdo es único, el cual va a irrigar y drenar los segmentos 2, 3 y 4, y el lóbulo caudado drena de ambos lados, tanto del hepático derecho como del hepático izquierdo. Entonces son pequeñas referencias que tanto nos podrían orientar en una derivación como en una angiografía. Y aquí muestro estas imágenes que son clásicas yo creo que muchos hemos visto este artículo, donde habla que los segmentos posteriores 7 y 6 tienden a ramificarse mucho más periférico que los segmentos 5 y 8. Normalmente el 5 y 8 tiende a tener una trayectoria más vertical, a diferencia del 6 y 7, que es más horizontal, y del lado izquierdo es mucho más característica la distribución, porque normalmente tiene una imagen o crea una imagen en Y, hablando o teniendo en contacto los segmentos 2, 3 y de forma más medial el 4. Ya me voy. Le toca bastante. Muy bien. Respecto a situaciones que nos pudieran confundir o también ayudar, estarían las
las variantes anatómicas o conocer cómo es la anatomía vascular de nuestro paciente, que nos va a ayudar para la navegación y para el tratamiento en estos casos de los pseudoneurismas, como vamos a ver a continuación. Entonces, respecto a la anatomía vascular, es importante conocer las múltiples variantes que presenta el tronco celíaco, dentro de las cuales la más común es como lo dice el tronco celíaco, determinado por la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica en un 89%. Posteriormente tenemos un tronco hepatoesplénico, como el nombre lo indica, va a ser la arteria hepática común, la arteria esplénica y naciendo desde la aorta la arteria gástrica izquierda, hasta en un 4.5%. En un 2.5% se encuentra el tronco gastroesplénico, que va a ser nacimiento de la gástrica izquierda, la esplénica desde un tronco común y la arteria hepática común y desde la arteria mesentérica superior. El otro es el tronco celio-mesentérico, que va a ser un tronco común para todas de la arteria hepática común, la arteria mesentérica, la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda hasta el 1%. Y las otras, pues mucho menos comunes, va a ser el tronco hepatoespleno-mesentérico, que va a ser un tronco para la arteria hepática común, la arteria mesentérica y la arteria gástrica izquierda, naciendo directamente desde la aorta. Y por último, el tronco hepatomesentérico, que va a ser la arteria gástrica izquierda, naciendo desde la aorta, la arteria esplénica, aparte, y un tronco para la arteria hepática común y arteria mesentérica superior. Posteriormente tenemos las variantes anatómicas de la arteria hepática derecha, descritas por Michels, que vamos a tener 10, y en algunos artículos pueden mencionar hasta más variantes anatómicas. Recordar que las primeras 3 variantes anatómicas, la tipo 1, 2 y 3, son las más frecuentes, siendo la tipo 1 la dominante hasta en un 55% de frecuencia. Esta va a ser una arteria hepática derecha y una arteria hepática izquierda con origen en la arteria hepática común. La tipo 2 va a ser una arteria hepática derecha con origen en la arteria hepática común, una arteria hepática izquierda aberrante que puede originarse en la arteria gástrica izquierda. Y la tipo 3 va a ser una arteria hepática derecha aberrante con origen en la arteria mesentérica superior, una arteria hepática izquierda con origen en la arteria hepática común. Posteriormente, el resto de los tipos de las variantes anatómicas se describen entre un 1 y un 8% de variantes anatómicas. En el caso de nuestro paciente, pues recordar que era un paciente joven con variantes habituales de la anatomía vascular, tipo 1 de la arteria hepática derecha y con tronco celíaco habitual. Entonces, respecto a las lesiones quirúrgicas de la vía biliar, frente a qué nos encontramos, entonces para nosotros es importante en nuestra sede esta clasificación, que es la de Strasberg-Bismuth. Recordar que Bismuth empezó con la clasificación de las lesiones quirúrgicas, posteriormente modificadas por Strasberg, adicionando las lesiones por lesiones de la paroscopía. Entonces, la tipo A es la fuga del conducto cístico o un conducto pequeño en el lecho hepático. La tipo B es una oclusión del conducto hepático derecho aberrante. La tipo C es una sección del conducto hepático derecho aberrante sin ligadura. Y la tipo D es una lesión del conducto biliar mayor. De ahí en adelante, las tipos E es cuando ya afecta al conducto hepático principal. En estos casos, pues la tipo E1 es una lesión distal a la bifurcación del mayor a 2 centímetros. La tipo E2, que era la que comprometía a nuestro paciente, una lesión menor de 2 centímetros a la bifurcación. Una lesión E3, son las lesiones que ya afectan a la bifurcación, conservando o sin excluir la vía biliar. La E4 pues ya excluye la vía biliar. Y la E5 es una lesión de la conducto hepático derecho aberrante con o sin estenosis concomitante del conducto hepático principal. Además, para el manejo del paciente también debemos tener en cuenta
cuál es el tipo de drenaje más adecuado. Recordando que tenemos 3 tipos de drenaje: el drenaje externo, el drenaje interno, drenaje mixto, interno y externo. El drenaje externo nos va a permitir la salida de bilis a través del catéter ante la imposibilidad de franquear el proceso obstructivo. En el drenaje interno se va a colocar una endoprótesis o un stent en la vía biliar, permitiéndonos liberar el proceso obstructivo o en este caso la lesión. En el drenaje mixto vamos a colocar un catéter que nos va a permitir la salida de bilis o el drenaje de bilis hacia el exterior y también hacia la segunda porción del duodeno. Bueno, ¿qué hacer cuando identificamos complicaciones, como en el caso de nuestro paciente que presentó pseudoaneurisma? Bueno, el tratamiento, primero vamos a ver que hay que evaluar la posibilidad del acceso endoluminal. Si este acceso es posible, vamos a evaluar también si la arteria es prescindible o no. Si la arteria es imprescindible, entonces vamos a evaluar el tamaño del cuello. En el caso de un cuello estrecho, podemos realizar la embolización del propio aneurisma. En el caso de un cuello ancho, vamos a poder realizar la embolización o una plastía o colocación de stent graft. En el caso de que esta arteria sea prescindible, también hay que evaluar la evaluación de la circulación colateral. Si esta presenta alta circulación colateral, entonces podemos realizar una embolización proximal y distal. En el caso de que no presente circulación colateral, podemos realizar una embolización proximal. Y como recuento, también en pacientes con pseudoaneurismas en arterias superficiales, lo que podemos hacer para el manejo va a ser una compresión por ultrasonido en el cuello, o ya sea del propio aneurisma, o en el caso de que sea endoluminalmente inaccesible, pues la punción percutánea directa puede ser con coils, trombina, glue, entre otros. Y en el caso de que esta sea accesible endoluminalmente y que sea una arteria no prescindible, pues como ya comentamos, puedes evaluar el cuello del aneurisma, si este es estrecho o ancho, y igualmente en el caso de que esta sea prescindible, valorar pues la circulación. Y bueno, en este caso tenemos ilustraciones de las técnicas para el tratamiento endovascular. Puntualizando, tenemos la embolización directa del saco o la realización de empaquetamiento, la colocación distal y proximal al saco del aneurisma para excluir el flujo. En una técnica de sándwich, la embolización por punción transcutánea directa del saco del aneurisma o la administración intravascular del agente embolizante transcatéter, exclusión con stent o también asistida con colocación de coils. Y bueno, en la literatura encontramos estos casos, les presentamos, tenemos primero en la imagen de arriba un paciente masculino de 42 años, quien presentó pancreatitis aguda y que en el momento en el que se ingresó presentaba hematemesis e inestabilidad hemodinámica. Se realizó una arteriografía identificándose un pseudoaneurisma de cuello corto y bueno, que emergía de la arteria gastroduodenal. Se embolizó con la colocación de microcoils y se realizó el empaquetamiento del saco. En el segundo ejemplo, a su izquierda inferior, es el ejemplo de un paciente masculino de 36 años de edad que tiene antecedentes de pancreatitis crónica y presentó sangrado de tubo digestivo alto. En el estudio de arteriografía se identificó un pseudoaneurisma también emergente de la arteria gastroduodenal que presentaba también colateralidad, por lo que en este caso se realizó una embolización proximal y distal. Y finalmente, en el último ejemplo, a la derecha, un paciente de 30 años de edad que presentó hematuria e hipotensión posterior a una nefrolitotomía percutánea. En este caso se identificó un pseudoaneurisma que emergía de una arteria polar inferior
Y bueno, en este caso se realizó únicamente la embolización proximal al no haber otro tipo de flujo colateral. Pasando a las conclusiones, desde la introducción de la colecistectomía laparoscópica en 1985 por Eric Muck, se ha reportado en la literatura una incidencia de lesión iatrogénica de la vía biliar del 0.2 al 0.4%, asociándose a lesión vascular del 5 al 8%. La angioembolización se concibe como parte del tratamiento no operatorio y está indicada preferentemente cuando los pacientes están hemodinámicamente estables y sin datos de irritación peritoneal. La angioembolización posee una tasa de éxito del 93%, aunque existen complicaciones como necrosis hepática que se presenta en un 14.9%, absceso hepático en un 7.5%, bilioma en un 5.2%. El fracaso de este procedimiento está definido por el resangrado inmediato del vaso, en un 6.9%, y se relaciona con diversas dificultades que condicionan una embolización incompleta. Y la mortalidad pues se va a relacionar a eventos hepáticos en pacientes embolizados, es del 5.6% en promedio. Bien, para terminar, solo nos gustaría recapitular con respecto a opciones terapéuticas. Vimos con anticipación que se podían tratar desde colocación de coils, colocación de stents. Nosotros queremos hablar concretamente de un caso aislado, muy parecido a nuestro paciente. Se trata de, en este artículo, se trata de un paciente masculino de 38 años, con antecedentes de herida por arma de fuego. Se le realizaron múltiples procedimientos quirúrgicos y terminó en una coledoco y una anastomosis. 8 meses después, el paciente empieza a debutar con fiebre, se hace una tomografía control y se da el diagnóstico de un absceso periférico. Se le coloca un catéter de drenaje 8.5 French y 2 semanas más tarde, posterior a la colocación de este drenaje, el paciente empieza con sintomatología o con signos de gasto hemático, tanto de posiciones melénicas como gasto francohemático por la sonda de drenaje. La angiografía, pues, lo que se puede observar es una oclusión de la arteria hepática común cerca de las grapas y tiene un llenado colateral de la arteria hepática propia a través de ramas de la arteria mesentérica superior. Se denota un aneurisma de 11 por 15 milímetros dependientes de ramas de la arteria hepática derecha y se decide hacer entonces una punción percutánea con una aguja tipo Chiva 20 gauge. Empieza a instilarse el medio de contraste. Se observa un poquito de neumobilia que está señalada aquí con la flecha blanca cerca de nuestro aneurisma, de la localización de este aneurisma, y tras la punción del aneurisma se aspira sangre confirmando adecuado posicionamiento del material de punción. Cuando empieza a instilarse el medio de contraste, se observa una pequeña extravasación del contraste hacia este ducto lleno o con neumobilia, y se decide entonces la aplicación percutánea de coils. Se introducen coils de 2 milímetros y 3 meses después se realiza una tomografía control con formación de un nuevo absceso en el lugar donde previamente se había formado, observando adicionalmente dilatación intrahepática de la vía biliar hacia el sitio de la anastomosis, y justamente en el sitio de la anastomosis podemos ver estos artefactos que son compatibles con migración de los coils localizados o desplegados inicialmente en el sitio del aneurisma. Entonces, comenta el artículo que el material embolizante pues migró hacia el sitio de anastomosis. Se decidió entonces extraer los coils con una canasta. Se decidió hacer una plastía hasta 12 milímetros con balón del sitio de la anastomosis y se dejó un catéter de tipo mixto que posteriormente fue retirado. Lastimosamente no se dio más control al paciente.
El otro artículo del que queremos hablar es precisamente una revisión de 13 casos de pacientes que fueron embolizados en varios casos de pseudoneurismas viscerales. En este artículo nos habla de la eficacia del uso de cianoacrilato, o conocido como histoacril, y pues prácticamente lo que ellos hablan es que se embolizaron varios aneurismas de múltiples etiologías, de múltiples localizaciones anatómicas, provenientes de las arterias pancreático-duodenales, de la arteria esplénica, en este caso de la arteria renal, por etiologías variables, no tanto benignas como malignas y algunas incluso iatrogénicas. Este es el caso de un paciente que cursó con una biopsia renal en donde se hizo esta formación de este pseudoneurisma con esta fístula arteriovenosa del segmento antero-inferior, y se comenta en este artículo el uso de una mezcla o de un componente mezclado tanto de cianoacrilato con lipiodol. Habla acerca de una combinación de 1 a 1 de estos componentes. En el caso de dos técnicas, ellos utilizaron dos técnicas, uno de un empaquetamiento y el otro técnica de aislamiento. En el caso de la técnica del empaquetamiento utilizaron 1 a 1 de concentración de cianoacrilato con lipiodol, y en la técnica de aislamiento se utilizó un ratio de 1:3 a 1:4, más o menos el 25% de la mezcla era histoacril, y podemos observar cómo se hace la arteriografía con el catéter diagnóstico. Se logra avanzar el catéter 2.4 French, microcatéter, lo más distal que se pueda. Se observa entonces la tinción de ese aneurisma que logra embolizarse, y posteriormente pues se hace la arteriografía de control, observando que tanto el aneurisma como la fístula se resolvieron satisfactoriamente. Y este caso muy parecido es otro paciente de 25 años donde se observa un aneurisma a nivel del yeyuno proximal con la misma técnica. Se avanza a un microcatéter, se observa el depósito de esta mezcla de cianoacrilato con lipiodol. El lipiodol lo mencionan que se utiliza tanto para proveer radiopacidad como también para evitar la rápida polimerización que tiene el histoacril, y se hace una arteriografía de control observando ya entonces la resolución del saco aneurismático a este nivel. Entonces, algunas opciones terapéuticas hay otras más, pero pues el tiempo apremia y ya no esperamos que haya sido de su agrado. Les agradecemos muchísimo su paciencia, su participación, su presencia en esta sesión, y pues cedo la palabra a nuestro anfitrión. Pues muchas gracias. Estoy aquí leyendo el chat. Muchas felicitaciones. Ricardo Flores, excelente caso. Gracias por compartir. El doctor Guillermo Elizondo, muy bien presentado. El doctor William, qué buena presentación, excelentes imágenes. Gracias y saludos. Eduardo Hernández, felicidades Ángel, un fuerte abrazo. Nereida Jiménez también los felicita. Me uno a las felicitaciones. La verdad es que destaco 3 cosas. Primero, creo que es muy importante no solamente intervenir, creo que las cosas que debemos inculcar a los médicos en formación, y ustedes que lo están en este momento, es principalmente 4 cosas: conocer al paciente, conocer la técnica, conocer las indicaciones y conocer las complicaciones. Y no solamente conocerlas, sino resolverlas, ¿no?, en la medida de lo posible. Segundo, excelente el repaso anatomoclínico y anatomopatológico que nos dieron con las imágenes y unos esquemas muy didácticos. También el quiz, la verdad, muy didáctico. También los felicito por eso. Y por último, también me gustaría mencionar que creo que esto es uno de los casos en los que tenemos que tener al cirujano o al médico tratante pues junto a nosotros, y el manejo multidisciplinario que se vio reflejado en este caso también es de destacarse. No sé si alguien del público quisiera tener o alguna pregunta. No sé si la doctora Rocío Enríquez quisiera comentar algo. Siguen las felicitaciones.
La doctora Dora Delia, muy importante saber lo que haremos y a quién la clínica aporta con la historia clínica del paciente. La clínica aportada con la historia clínica del paciente. No sé si hay alguna pregunta, quisieran abrir los micrófonos, o la doctora Rocío Enríquez. Buenas noches. Bueno, yo espero que les haya servido pues un poquito de nuestra experiencia. Esto pues la verdad es que quizás cuando lo vemos ya todo en conjunto pareciera fácil, pero cuando están ocurriendo las cosas, pues tener la comunicación, porque somos actualmente 4 adscritos y de alguna manera tenemos que comunicarnos unos con otros para saber cómo va nuestro paciente, ¿no? El seguimiento siempre va a ser importante, pues para proporcionar pues lo mejor al mismo, y este paciente nos enseñó precisamente eso. Como ven, el antecedente de adicciones nos hacía pensar que el sangrado era porque se había torcido hasta el catéter y pensábamos que de alguna manera se entretenía ahí torciendo el catéter, ¿no? Entonces, el hecho es que a veces hay que ir un poco más allá, y como la doctora Canaví, cuando solicitó la tomografía, pues fue como salió el hallazgo, ¿no? Así es, Rocío, y retroalimentando tu comentario, el doctor Pérez Rodríguez nos comenta que quede de aprendizaje para todos: un paciente con sangrado desde el inicio debemos estudiar su etiología. Y Ana del Carmen, más felicitaciones. Pues la verdad es que muy buen caso. Si no hay más preguntas, damos por terminado esta sesión. La verdad es que fue muy buen caso. Quisiera aprovechar el foro y el espacio para invitar a los médicos radiólogos intervencionistas que nos escuchan a participar en estas sesiones. Si tienen alguna serie de casos, algún caso interesante, alguna plática que tengan en la que hayan desarrollado sus habilidades y quieran compartirlo, acercarse al colegio. La verdad es que estas sesiones las nutren ustedes. Nosotros somos solamente la vía para exponerlas, pero en realidad el colegio pues lo hacen ustedes. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, damos por terminado este caso. Muchas gracias a los residentes del Hospital General de México. De verdad, felicidades por su presentación y pues nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.